Dios, y lo voy a invitar que abra su Biblia en Éxodo capítulo 2, verso 1 en adelante. Éxodo capítulo 2, verso 1 en adelante. ¿Lo encontraron, hermanos? ¿Lo tienen todos? Gloria a Dios. Éxodo capítulo 2, verso 1 en adelante, dice así de esta manera la palabra de Dios: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecía. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo progió y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de ahí. Entonces Moisés se levantó y las defendió, y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel su padre, él les dijo: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores, y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas: ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo: forastero soy en tierra ajena. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos en esta hora por la oportunidad, Señor, que tú nos das de estar en tu casa, Señor, en tu presencia, reunidos, Señor,
Dios, con tu pueblo, Señor, así como dice el Salmo 133, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Gracias, Dios, porque tú nos das la oportunidad de ser parte de este gran pueblo, Señor, de este pueblo santo, de este pueblo bendito, Señor, de este pueblo apartado, Señor, de este pueblo, Señor, que tú has escogido. Dios, gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo, por todo lo que has hecho y harás, Señor, también en nuestros días. Dios, en este momento, Señor, yo te pido que nos des de tu Espíritu, Dios, para que podamos entender y comprender tu palabra, Señor. Todo pensamiento negativo, Señor, lo sometemos en obediencia bajo tus pies. Declaramos la mente, los corazones libres, Señor, por el poder de tu palabra, y declaramos este lugar santo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen su asiento, hermanos, ahí donde están. Hermanos, hoy quiero compartirles una porción de la Escritura. Hemos leído el capítulo 2 del libro de Éxodo. Éxodo, hermanos, es el relato de la vida del pueblo de Israel, hermanos, y el relato de la vida de Moisés, el relato de la liberación, hermanos, del pueblo de Israel, su paso por el desierto, y también, hermano, hasta llegar a los límites de la tierra prometida. Usted lo puede encontrar en el libro de Éxodo. Usted encuentra todo eso. Pero en el libro de Éxodo, hermano, en el capítulo 2, yo quiero compartirles esta noche acerca de la vida de un varón de Dios. Amén. Un varón de Dios, el cual era, hermanos, Moisés. El relato en este capítulo, en el capítulo 2, hermano, el relato de la vida de Moisés, de su niñez hasta ser adulto, hermano, hasta que Dios, hermano, está mirando la vida de Moisés. Usted puede ver en este capítulo cómo Dios, hermano, está mirando la vida de Moisés. El sermón, el título del sermón que hemos puesto en este día es, hermano, una vida con propósito. Amén, hermanos. Dígale al que está a su lado, tu vida tiene propósito. Dígaselo. Y ese es hermanos, el nombre de este sermón, una vida, hermanos, con propósito. Y vemos, hermano, la vida de Moisés, hermano, una vida con propósito. Y si usted quiere analizar, hermano, su vida, se dará cuenta, hermano, que si usted mira su vida con los lentes de Dios, de la manera que usted puede mirar el capítulo 2 de Moisés, de Éxodo, usted puede mirar, hermanos, una vida, hermano, con propósito. Y se puede ver, hermanos, si usted puede mirar su vida con los lentes de Dios, se dará cuenta que usted tiene una vida con propósito. ¿Está conmigo, hermanos? Empieza el relato de la vida en la vida de Moisés, hermanos. Empieza con el nacimiento de Moisés, de sus padres, hermanos, de la familia de Leví. Acuérdense, hermano, que el hermano de Moisés es Aarón, la línea de los sacerdotes, de los levitas, hermanos, que es los hijos de Leví. Por lo tanto, Moisés también es hijo de Leví. Aarón es hijo de Leví. También Miriam o María, hermanos, es hija de Leví. Lo que quiero decirle, hermanos, es nace Moisés en la línea de la sacerdotal o de los levitas. Aunque cuando nace Moisés, hermanos, en ese momento todavía no iniciaba, hermano, la orden de los levitas o la orden de los sacerdotes. Nace después en el ministerio de Moisés. Pero nos damos cuenta, hermano, que a partir de ahí solamente se nombra, hermano, los padres de Moisés como los hijos de Leví.
Y el relato bíblico, hermano, se empieza con el nacimiento de Moisés. La Biblia dice que sus padres lo escondieron, ¿verdad? Y lo escondieron por 3 meses. Y después de 3 meses, no pudiéndolo ocultar mucho, porque el niño lloraba, el niño tenía sus necesidades y ellos tenían el temor en que los vecinos o alguien pudiera encontrar al niño. Pero ¿por qué lo escondían? Porque lo estaban guardando. Acuérdense que en el capítulo 1 el faraón había hecho un edicto sobre el pueblo de Israel. El faraón había dicho, hermano, sobre el pueblo de Israel, estaba viendo, hermano, que el pueblo de Israel era un pueblo, hermano, numeroso y que estaba creciendo en número. Entonces el faraón, hermano, decide quitarle la vida a todos los varones, a todos los niños en ese tiempo, hermano, y le tocaba en la edad de Moisés también. Así que sus padres lo esconden, lo guardan, y no pudiendo esconderlo más, dice que hacen una barquilla, hermanos, y lo ponen en el río. Y en esa canasta, hermano, poniéndolo en el río, nótese, hermano, que en el mundo, en la sociedad que vivimos, usted puede encontrar, hermano, que mucha gente o la mayoría de la gente, hermano, cree, hermano, en la suerte. ¿Está conmigo? Cree, hermano, en el destino. Cree, hermano, en qué sé yo, en muchas cosas. Cree, hermano, en que la vida que está viviendo es porque ya le tocaba. O cree, hermano, la gente en este tiempo que lo que alguien vive es porque, hermano, fueron las circunstancias. ¿Está conmigo? Ahora, pero cuando nosotros miramos, hermanos, con los lentes de Dios, miramos la vida de Moisés, hermanos, que sus padres hacen una canasta y la ponen en el río, y esa canasta, hermanos, se va con aquel niño. Y usted pudiera decir, qué casualidad, hermano, que la hija del faraón lo miró. Y qué casualidad que la hija del faraón lo miró, y nótese lo que dice la hija del faraón. Oh, este niño es un niño de los hebreos. ¿Está conmigo? Nótese que el edicto lo ha hecho el faraón o el padre de esa joven, de esa mujer. Y nótese que esa mujer está entendiendo que ese niño es un niño hebreo, que es un niño, hermano, por la ropa o cómo se miraba, por el color, lo mira y dice, es un niño de los hebreos. Nótese lo que pasó, nótese, pudiera ser, hermano, que nosotros dijéramos casualidad, pero nótese lo que la madre hizo, ¿verdad? Ponerlo en una canastilla, lo deja ir y se va en el río y lo encuentra la hija del faraón. Nótese que lo encuentra, hermano, la hija del que tiene autoridad. ¿Está conmigo? Lo encuentra la hija del que reinaba. O sea, hermano, que lo encuentra la hija del hombre que tiene potestad en todo Egipto. Ahora, la hija de Faraón, hermano, ella sabe 100% que ese niño es hebreo. Y ella lo saca. Y nótese que una nodriza, o de las que cuidan los niños, nodriza es niñera, le dice, ¿quieres que te llame a alguien para que te cuide ese niño? Sí, dice, mándala a traer. Y exactamente, hermano, manda a traer a la mamá de Moisés. ¿Está conmigo? Pudiéramos decir que casualidad o que suerte. Pero nótese que en todo eso está la mano de Dios. ¿Y por qué? Nótese que lo único que hizo Moisés, hermanos, fue dar la vuelta para que la que tenía el poder y la autoridad, la hija del faraón, hermano, lo reconociera. Y después, hermano, Moisés llega a las manos de su madre igual, otra vez. ¿Está conmigo?
Y luego supuestamente la madre, hermano, que era una nodriza, que iba a ser la nodriza de Moisés, que lo iba a cuidar, que lo iba a amamantar, que lo iba a proteger, lo creció hasta ser adulto. ¿Está conmigo, hermano? Nótese cómo ellos, su mamá o su padre se quieren deshacer, hermano, o ya no quieren tener al niño. ¿Por qué? Porque tienen temor a que le quiten la vida. Pero ellos lo mandan en la canasta y después la hija del faraón, que tiene poder, lo regresa a ella y lo regresa en sus manos. Ahora, si nosotros podemos entender, ¿regresa como hijo de ella otra vez o regresa, hermanos, como un plan de Dios? Nótese, hermanos, que Dios, obrando en todo eso, hizo, hermano, que la hija del faraón recogiera al niño del río. ¿Está conmigo? ¿Quién fue? ¿Quién motivó el corazón de la hija de faraón? Dios. ¿Por qué? Porque Dios estaba en el asunto. Porque Dios, hermano, estaba mirando y estaba contemplando, y la vida de Moisés, hermanos, era una vida con propósito. Diga, una vida con propósito. Se dará cuenta, hermano, que aunque este niño, o en la vida de Moisés en su niñez, hermano, estuvo en medio del peligro, en medio de circunstancias difíciles, se dará cuenta, hermano, que su vida tenía propósito. ¿Está conmigo? Se dará cuenta, hermano, que usted y yo, o en mi vida, o en nuestra vida, aunque esté en circunstancias difíciles, no deja de tener, hermano, nuestra vida algún propósito. ¿Está conmigo? Porque usted y yo, hermano, estamos en la mano de Dios. Dios está al cuidado de nosotros. Dios, hermano, está moviéndose alrededor de nosotros. ¿Está conmigo? Sabe, hermano, el propósito de Dios en su vida nunca es terminado, nunca es desviado, o nunca es limitado, o nunca es terminado. ¿Está conmigo? Lo que usted y yo a veces hacemos, hermano, o llegamos a pensar que nuestra vida llega a ya no tener propósito de Dios. ¿Cuántos se han sentido así, hermanos? ¿Cuántos se han sentido, hermano, que nuestra vida ya no tiene propósito delante de Dios? Que nuestra vida, hermanos, como que se ha hecho simple dentro del plan y del propósito de Dios. Pero se dará cuenta, hermano, que la vida de Moisés siempre tuvo un propósito. Era el propósito que Dios se había establecido en su corazón. Entonces, se dará cuenta, hermano, que entonces, pase lo que pase en su vida tiene propósito. Mi vida tiene propósito. Nuestra vida tiene propósito. Nótese, a partir de nosotros, hermano, haber nosotros entregado nuestra vida a Dios, haber, hermano, aceptado o ser parte de Dios, o decirle al Señor, somos tuyos, Señor, a ti te pertenecemos. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, no le hemos dicho eso al Señor? Señor, te pertenecemos, somos tuyos. Soy tuyo, Señor, soy tuya, Señor. Pero nótese, hermano, lo primero que esta mujer le cambia a Moisés, porque no se da el nombre antes, se da el nombre después, ya que lo saca, y dice, su nombre será Moisés, porque ha sido sacado de las aguas. Y Moisés quiere decir sacado de las aguas, quiere decir Moisés. Y nótese, la hija de Faraón le da el nombre, le pone un nombre el cual después sería conocido Moisés. ¿Cuántos no conocemos a Moisés? ¿Cuántos no hablamos de Moisés? ¿Y qué quiere decir sacado de las aguas? Algo interesante, hermano, lo que Dios hace en mi vida, en su vida y en nuestra vida. ¿Por qué Moisés, hermano, recibe un nombre inmediatamente que la hija de Faraón lo saca? La hija de Faraón lo saca de las aguas, le da un nombre, sacado de las aguas. Y nótese, hermano,
que usted y yo debemos entender y analizar y darle valor a los nombres, hermano, que Dios nos da. A los nombres que Dios le da a usted. Nótese que si nuestra vida tiene propósito, nosotros nos debemos de dar, hermanos, nosotros debemos reconocer o darnos a conocer por los nombres que Dios nos da. ¿Está conmigo? Nótese que Moisés fue conocido solamente después por Moisés. El nombre de antes que su madre le había puesto no aparece en la Biblia, no está en la Biblia. Pero de seguro su madre le había puesto un nombre. Pero cuando es sacado de las aguas, Dios, hermano, o la hija de Faraón le pone un nombre con plan y propósito de Dios, sacado de las aguas. Y nótese que a usted y yo, hermano, a través de la palabra de Dios se nos ha dado nombres. Usted y yo, hermano, cada uno tenemos nuestro nombre, ¿cierto o no? ¿A cuánto le gusta su nombre, hermanos? Si no, hoy se lo cambiamos. Si no le gusta, se lo cambiamos. ¿Está conmigo? Nótese, hermano, si nació, mire, si a usted le tocó nacer, hermano, hace 10 años, no hace 10 años, como hace, digamos, si a usted le tocó, hermano, nacer hace 25 años para atrás, o 30 años para atrás, o 40 años para atrás, había un calendario, hermano, no sé si los de ahora, ya no le pongo atención, pero en los calendarios, hermanos, de aquellos tiempos, hermanos, y de veras se llama el calendario gregoriano, sí. Y cada día, hermanos, empezando desde enero, todos los días, y febrero, marzo, abril, mayo, junio, y hasta terminar hasta diciembre. Y cada día tenía un nombre, hermanos. Y los antiguos como mi papá, ¿verdad? Mis papás para allá atrás. En aquel tiempo, qué bueno, hermano, que en este tiempo ya no le pone ese nombre. Hoy le pone, ¿verdad? Nombres, Clinton, hermano, le pone, hubo una pareja que fue, hermano, y le preguntamos, ¿cómo se llama su niño? Y algunos que no sabían, ¿cómo se llama? Pues nació su niño y nunca lo miramos, ¿cómo se llama? Y se empiezan a reír, porque se ríe. ¿Cómo se llama su niño? Chayanne, dice. ¿Verdad? Pero los tiempos cambian. Pero en aquellos tiempos, hermano, de 40 años para atrás, hermano, había un calendario que traía nombres. Y hermano, el 9 de mayo traía el nombre, hermano, de Gregorio, y ese me pusieron. Ya. Y si usted nació hace 30 años, 40 años, hermano, el nombre que estaba en el calendario, ese le pusieron. ¿Está conmigo? Después, hermano, después de los 30, 25, 20 años, 15 años, hermano, ya le puede poner el nombre que usted quiera. Amén, hermanos. Le puede poner el nombre que usted quiera. Pero nótese que nosotros reconocemos el nombre que nos han puesto, ¿cierto o no? Cuando dicen Gregorio, hermano, aunque no sea para mí, yo volteo a ver. ¿Cierto o no, hermano? Pronuncian un nombre igual de usted y usted voltea a ver y pensando que es usted, pero no, es alguien más. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, atendemos y reconocemos a ese nombre, lo tenemos grabado. Imagínense si no lo tenemos escuchando desde que nacimos. Pero nótese, interesante, hermano, cómo los nombres de Dios, hermano, impactan en nuestra vida. A través de la palabra de Dios, hermano, no se pronuncia su nombre específico, pero a través de la Biblia, hermano, usted se considera como un hijo de Dios. ¿Está conmigo? ¿Cómo lo llama la Biblia a usted? Lo llama hijo de Dios. Lo llama creyente. Lo llama hombre o mujer de fe. Nos llama, hermano, cristianos. Cuando diga cristianos, diga, ese soy yo. Digan, ese soy yo.
Cuando alguien diga, "Ah, hijo de Dios, hija de Dios", diga, ese soy yo. Está conmigo, hermano. ¿Por qué? Porque Dios, hermano, nos da un nombre que nosotros podemos reconocer, pero los nombres que Dios nos da, hermanos, es para identificarnos o identificarlo a usted. Mire, hoy este tiempo que fui a México, hermano, me hicieron una pregunta así: ¿a quemarropa? ¿Y usted qué es?, me dijeron. Fui a una reunión, un almuerzo que me invitaron, hermano, y había maestros, doctores, hermano, abogados, licenciados y de todo, ya retirados, hermano. Y luego, y me preguntan a mí, ¿y usted qué es?, dice. Y yo vengo a reflexionar en la palabra de Dios. ¿Qué respondo? ¿Qué respondo? Yo puedo responder cualquier cosa, pero ¿qué respondo? ¿Qué respondo? Ahora, ¿cómo soy conocido? ¿O cómo quiero ser conocido? ¿Está conmigo? Sabe que nosotros debemos de ser conocidos de acuerdo al propósito de Dios en nuestra vida. Si alguien le pregunta a usted, ¿y usted quién es? ¿Usted qué es? Yo puedo decir, hijo de Dios. ¿Qué creen que respondí yo, hermanos? ¿Qué creen que respondí? Le digo, yo soy ministro. ¿Ministro de qué? Soy ministro, soy pastor. ¿Usted es pastor? Sí, yo soy pastor. Y luego empezamos a platicar y usted sabe, hermano, compartimos ahí la palabra de Dios un poco, pero me hicieron esa pregunta. Yo digo que yo tengo propósito de Dios en esta vida. Y usted y yo nos debemos de dar a conocer con el plan y propósito de Dios que hay, hermanos, en nuestra vida, en mi vida y en su vida. Porque Dios nos ha dado un nombre. Sabe que en aquel tiempo, hermano, cuando la iglesia está naciendo, en la iglesia de Antioquía, se le dio el nombre a los del camino, porque eran llamada la iglesia, hermano, los del camino. Después se les puso cristianos. Algunos creen, hermano, que se los puso por burla, a otros por ofensa, y a otros creen que se nos puso, hermano, por reconocer el grupo que seguía a Jesús. Porque anteriormente de eso, hermano, se le llamaba los del camino. Después de ahí se les llamó cristianos a los seguidores de Jesús. Entonces se dará cuenta, hermano, que a través de la palabra de Dios, hermano, a través de las escrituras, su vida y mi vida tiene propósito. ¿Está conmigo, hermano? Y que somos conocidos por lo que la Biblia dice que somos nosotros. Nosotros somos hijos de Dios, ¿cierto o no? Nótese que la Biblia dice, hermano, acerca de Abraham. Abraham era el amigo de Dios. Claro, hermano, que la sociedad nos conoce por el aleluya. ¿A cuánto les gusta, hermano? Diga gloria a Dios. Ese soy yo, diga yo. Esos somos nosotros. ¿Está conmigo? Pero a través de la Biblia, hermano, somos reconocidos por nombre. Dios nos da un nombre. Dios le dio un nombre a Moisés, sacado de las aguas. Sacado de las aguas. Y que todo el nombre que Dios nos da a través de su palabra tiene un significado. Hijo de Dios es ¿por qué? Porque nosotros corre la sangre de Cristo. ¿Está conmigo? Cristianos, ¿por qué? Porque somos seguidores de Cristo nosotros. Nos decimos nosotros hermanos, ¿por qué? Porque compartimos, hermanos, la misma fe, el mismo Dios, el mismo bautismo y el mismo Espíritu Santo. Por eso somos hermanos. Nótese que en el plan de Dios, hermano, en el propósito, en la vida del propósito de Moisés, no solamente, hermano, Dios lo reconoció con un nombre como a usted y a mí, sino que también, hermano, Dios puso cerca de él las personas, hermano, para cumplir el propósito de Dios en su vida.
Sabe que las personas que Dios nos rodea es para que se cumpla el propósito de Dios en nuestra vida. Se necesitaba una hija de Faraón que tuviera poder en la vida de Moisés, se necesitaba. Se necesitaba, hermano, los hermanos de Moisés en ese momento se necesitaba. Se necesitó un Moisés en ese momento, hermano, se necesitaba un Moisés. Y se dará cuenta, hermano, que su vida y mi vida tienen propósito, así como la de Moisés tuvo en su momento. Aunque usted y yo a veces, hermano, perdemos, hermano, la visión o perdemos el plan de Dios en nuestra vida, no por eso, hermano, disminuye o se pierde el propósito en nuestras vidas. No, sigue teniendo propósito. ¿Cómo se lo cuento? ¿Cómo se lo digo? Nótese que en la vida de Moisés, hermano, estaba la hija del faraón y después, hermano, pasan unas circunstancias que sale, hermano, Moisés de Egipto, salió como un hombre derrotado. Después, hermano, de ocupar o tener un puesto en el gobierno de Egipto, Moisés sale, hermano, huyendo y llega a un desierto, hermano, donde nuevamente, hermano, hay unas personas, un grupo, un hombre, un pastor de rebaños, hermano, que tiene unas hijas y que después, hermano, donde llegó Moisés. Y pero ¿para qué sirvió eso? Moisés está huyendo. Uno puede decir, está en el desierto, se acabó su vida o se terminó. Nótese que ese tiempo, hermano, fue un tiempo de reposo para la vida de Moisés. Nótese que allá Dios ya tenía personas que lo iban a rodear, que lo iban, hermano, a arropar, que lo iban, hermano, a apoyar, que lo iban a sostener en su momento. Y nótese que Dios usó esas personas. Y se da cuenta, hermano, que alrededor de usted, alrededor de mí, alrededor de nosotros, hermanos, nótese que todas las personas que Dios pone alrededor de nosotros es, hermano, para Dios cumplir sus propósitos. Para Dios cumplir, hermano, sus planes. Necesitamos, hermano, personas en nuestra vida que sean mentores. Necesitamos personas en nuestra vida que nos enseñen. Necesitamos personas en nuestra vida que nos dirijan o que nos motiven, que nos, qué sé yo, que nos proyecten. ¿Cierto o no, hermanos? Todos lo necesitamos. La vida de Moisés la necesitó. Y Dios lo rodeó de personas como lo rodea a usted y a mí también. Pero había una cosa en medio de todo eso, hermano, había una cosa que siempre estaba en la vida de Moisés, era la compasión. Nótese que dice la Biblia, hermanos, que la hija del faraón tuvo compasión de Moisés. Tuvo compasión de aquel niño. Y nótense, hermano, que dentro del plan y el propósito de Dios, hermanos, en nuestras vidas, es que la compasión de Dios siempre estará sobre usted y siempre estará sobre mí. Porque en otra manera, hermanos, déjeme decirle que cuando la hija de Faraón miró a Moisés, hermano, ella lo hubiera podido dejar ir. Y Moisés hubiera muerto. Estaba conmigo. Pero nótese que la compasión era algo que lo rodeaba a Moisés. La compasión por su vida. Y es lo mismo que rodea a usted y a mí. La compasión de Dios sobre nosotros. Porque Dios se compadece de usted y de mí. ¿Está conmigo? Ahora, ¿se da cuenta? ¿Nosotros le podemos pagar a Dios sí o no? No. ¿Por qué lo hace Dios? Solamente por amor. Solamente porque tiene compasión.
¿Por qué a veces, hermano, Dios nos guarda, Dios nos protege, Dios nos guía, Dios nos dirige y Dios mantiene sus pactos, Dios mantiene, hermano, sus planes y sus propósitos? ¿Por qué? Porque Él tiene compasión sobre nosotros. ¿Está conmigo? La compasión de Dios sobre Moisés. La compasión de Dios sobre su vida, sobre usted y sobre mí. Pero ¿para qué era todo eso? ¿Para qué Dios, hermano, salvó a Moisés? ¿Para qué Dios le dio vida a Moisés? ¿Para qué Dios lo rodeó de personas? ¿Para qué Dios, hermano, lo capacitó? ¿Para qué Dios, hermano, lo guardó? ¿Y para qué Dios, hermano, derramó la compasión sobre la vida de Moisés? Para una cosa, hermano. Para realizar, hermanos, lo que Dios se había propuesto en su corazón. ¿Qué Dios se había propuesto en su corazón sobre la vida de Moisés? Dios se había propuesto en su corazón, guardar a Moisés para liberar a su pueblo y para llevarlo, hermano, a la libertad. En otras palabras, Dios estaba guardando a Moisés, Dios protegió a Moisés, y el plan y el propósito de Dios y la vida de Moisés siempre tuvo propósito con el único fin y la meta, hermano, el propósito de Dios, hermano, cumplir sus planes y sus propósitos de su corazón a través de la vida de Moisés. Y eso es lo que Dios, hermanos, se ha propuesto en su corazón de hacer a través de su vida y de mi vida también. Cumplir lo que Él ha pensado hacer con su vida y con mi vida. La pregunta sería, ¿qué Dios va a hacer con mi vida? ¿Qué Dios está pensando y planeando hacer con su vida? ¿Qué Dios está planeando hacer con mi vida? ¿Qué Dios está planeando, hermano, hacer con la vida de sus hijos? ¿Qué Dios está planeando hacer, hermano, con su matrimonio, con su familia? ¿Qué Dios está planeando, hermano, Él hacer en el próximo año a través de usted y a través de mí? Lo hizo con Moisés, lo va a hacer con usted. Dios tuvo compasión con Moisés, lo va a tener con usted también. Dios no se limitó, nunca quitó los ojos de la vida de Moisés, tampoco Dios va a quitar los ojos de la vida de usted, hermanos. Póngase de pie en esta noche. Dios, gracias te damos, Señor. En esta hora, Dios, por la oportunidad que tú nos das. Dios, sabemos y entendemos, hermanos, Señor, que como hermanos tenemos, y como hijos tuyos, y como cristianos, y como pueblo de Dios, y como hermanos en Cristo, Señor, hay un propósito para esta iglesia. Hay un propósito para la vida de cada uno de los que están aquí. Hubo un propósito para la vida de Moisés. Por ende, entendemos que habrá un propósito para nuestra vida, para la vida de nuestros hijos, que tú los usarás, que tú los guiarás, que tú nos guardarás, que tú nos protegerás, que la compasión tuya, Señor, hará que no nos pase nada, que seamos guardados, que seamos protegidos, Señor, que seamos guardados por tu mano, que seamos guardados por tus ángeles, Señor. La compasión tuya hará, Señor,
que tengamos salud, que tengamos fuerzas, que nuestra mente, Señor, esté fortalecida, que tu compasión hará, Señor, que la paz y la esperanza no termine en nuestras vidas. Dios, ahora te pedimos en esta tarde, Señor, que ilumines nuestras mentes, Señor, y a través de tu Espíritu, Señor, nos dejes ver los planes que tienes para cada uno de nosotros, los propósitos por los cuales nos has llamado. Gracias te damos, Dios, en esta noche. Gracias, Dios, por tu palabra. Porque cuando te conocemos, Señor, aún tú nos cambias el nombre. Tú le cambiaste el nombre a un Simón, llamándolo Pedro. A una Abraham, llamándolo a Abraham. A un Jacob, Señor, llamándolo Israel. Porque somos conocidos, Señor, como tú nos conoces. No como el mundo nos conoce, sino como tú nos conoces. Y nuestro interés, Señor, solamente es como tú nos conoces. Dios, gracias por tu pueblo. Gracias, Señor, por tu iglesia. Gracias, Señor, en este día. En el nombre de Jesús.